que Barack Feber se suma con el primer pantallazo de lo que significa esta forma de ganar del Madrid, que ya no las conocemos de memoria, ¿no? Sí. No tuve oportunidad de escuchar todo lo que han hablado desde entonces, pero estoy seguro que esto no es lo mejor. Seguro que lo mejor ya lo vivimos a través de este enlace. Saludos a todos, Eli, Caro, Richard, Rodrigo. A riesgo de repetir lo que aquí ya seguramente se ha analizado, y avisando que tengo 5 minutos para volver a SportsCenter. No me voy a tomar 5 minutos tampoco para reflexionar. Voy a decir que hoy, lo que hemos hablado en toda la semana, lo hablamos con Richard, lo hablé contigo varias veces, simplemente hoy lo confirmamos. No es que necesitáramos la confirmación, para mí era bastante predecible lo que iba a ocurrir, no el cómo, pero sí el final. ¿Por qué? Porque hoy comprobamos que Diego Pablo Simeone está loco. Está loco, ¿no? ¿Por qué? ¿Porque hizo los cambios al minuto 84? ¿O por el 11 que propuso? No, por la sabiduría popular que en estos tiempos nos deja aquel meme y esa reflexión que se le atribuye a Albert Einstein de intentar lo mismo una y otra vez y esperar resultados distintos es la definición de locura. Y aquí lo hablamos. El Atlético de Madrid podía morir de todas formas tomando algún riesgo. Nadie le garantiza al Atlético de Madrid, tanto en la ida como en la vuelta, que si hubiera dejado de ser lo que ha sido en estos partidos, cada vez que se enfrenta al Real Madrid dirigido por el Cholo Simeone, nada le garantiza que hubiera cambiado, pero al menos hubiera intentado algo distinto. El Atlético de Madrid en el partido de ida y hoy en el partido de vuelta, en el primer tiempo, tras irse arriba 1-0 con un Real Madrid desconocido, con un Real Madrid contra las cuerdas, con un Real Madrid que no ligaba pases, con un Real Madrid que estaba confundido, con un Real Madrid seminoqueado, el Atlético de Madrid optó por el miedo, por la receta de siempre, por el aguantar y vamos a sobrevivir cuando no era momento de sentirse víctima, sino no era la presa del Atlético de Madrid hoy, por más que ese sea su papel de siempre. Hoy tendría que ser el depredador, que otra vez no quiso ser el Atlético de Madrid, nos atrevió, pero y ahí el Atlético de Madrid del Cholo Simeone, más allá de todo lo que se haya analizado y que se seguirá analizando, ahí está claramente marcada la eliminatoria, y lo venimos hablando desde el sorteo. Hay una condicionante muy importante de cara al Real Madrid y al Atlético de Madrid, y podemos hablar de planteles, podemos hablar de muchas cosas, pero hay dos premisas, que esas no cambian, y que además es una bola de nieve que cada vez que se enfrenta en Champions League se va haciendo más grande y más grande. Una de las dos premisas es el Real Madrid sabe jugar la Champions League. Como sea, jugará bien, jugará mal, horrible, pero sabe de qué se trata. Por algo la ha ganado 15 veces, por algo está camino a ganarla 16. El Atlético de Madrid es todo lo contrario. Es un equipo muy grande, es seguramente el equipo más grande de Europa entre los que nunca han ganado la Champions League. El único que podría debatirlo sería el Arsenal, pero ahí están. Pero no sabe cómo se gana esto. No sabe, por algo lleva 0. Y cuando se enfrentan unos con otros, tienen demasiados condicionantes para que no veamos lo mismo, a menos de que Simeone deje de intentar lo mismo, lo que siempre intenta en estos partidos y lo que nunca le da resultado. Pero ¿a qué te refieres puntualmente? ¿A que después de que se ponen arriba en el marcador, como que le cede el balón al Real Madrid, se echan atrás a defender y a defender y a defender y a intentar que en una contra vuelvan a marcar el segundo? Se dedica a conservar el marcador, da por bueno el 1-0. A meter el autobús. Pues a ver, en el primer tiempo todavía vimos un Atlético de Madrid que no dejó crecer al Real Madrid, a su estilo, como quieras. El primer 7 tiempo, remates, 3 al arco en el primer tiempo. Después del gol no 7 remates, 3 al arco. En el segundo tiempo deja crecer un poquito al Real Madrid. Mira que al Real Madrid le costó trabajo crecer. No creció rápidamente, fue creciendo poco a poquito en el partido gracias a que lo permitió así el Atlético de Madrid. Tuvo la bendición el Atlético de Madrid después de aquella descolgada de Kylian Mbappé, un penal que se inventa Mbappé, que contribuye, por supuesto, Lenglet, porque eso también hay que decirlo, ¿no? Así como hay futbolistas impropios de un partido de este calibre, y lo vimos en la ida en Javi Galán, Lenglet, pues por mucho que lo haya ocultado a lo largo de esta temporada, no deja de ser un defensa central que no servía para el Barcelona hace 3 años, que no servía para el Tottenham Hotspur, y que ahora fue claramente evidenciado y no encontró otra manera de parar a Kylian Mbappé que como lo hubiera hecho cualquiera de nosotros 5, ¿no? Comete un penal, tiene la bendición el Atlético de Madrid de que Vinicius tire el peor penal de toda su carrera, porque no creo que lo que le quede de carrera va a tirar peor, y ni siquiera por eso el Atlético de Madrid dice, mira, esta es una señal, tenemos que ir por el partido. Al contrario, sin ningún tipo de justificación,
se va echando para atrás, va dejando crecer al Real Madrid y al final da por bueno los penales y en los penales pues tiene más calidad el Real Madrid y era más o menos evidente que lo iba a ganar. Claro. Pero después de todo eso perfectamente explicado, Rodrigo, ¿quién consuela ahora al Cholo Simeone? Porque después de esta es como para acostarse a dormir y no despertarse sino en una semana. Yo es que, sinceramente, no estoy nada de acuerdo con lo que dice Barak. Y es que al final entiendo lo que es la esencia de lo que acaba de comentar Barak, pero al final voy a decir una cosa. Jugando como ha jugado así el Atlético de Madrid, primero suelto. ¿Qué jugador que no sea Julián Álvarez podría ser titular indiscutible en el Real Madrid, Barça, Manchester City, Manchester... lo que queráis, decidme uno. Eso es lo primero, que a nivel de inversión el Atlético de Madrid este año sí que ha invertido, pero el resto de años ha vendido mucho más de lo que ha invertido. Segundo, en este partido, ya volcados en lo de hoy, te pones 0-1 en la primera parte, pero es que jugando como ha jugado el Atlético de Madrid, 17 remates del Atlético de Madrid por 10 del Real Madrid, 8 remates a puerta del Atlético de Madrid por 3 del Real Madrid, 7 fuera por parte del Atlético, 4 por parte del Real Madrid. Ha ganado en estadísticas el Atlético de Madrid y donde ahí los datos me dicen es que esta fórmula le funciona a Simeone porque primero tiene una inversión muy inferior al resto de equipos de élite en Europa y segundo le funciona porque hoy ha ganado el partido y porque, insisto, los recambios no son los mismos los del Real Madrid que los del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid está compitiendo en supuestas igualdades de condiciones con el resto cuando tienes a un lateral izquierdo que si no es Reinildo es Juan Galán y cuando el Atlético de Madrid se anima un poco más hacia arriba pasa lo que pasó en el partido de ida y pasa lo que pasó en la jugada de Kylian Mbappé cuando provoca ese penalti, que dejas espacios y que al Madrid no le puedes dejar espacios, por eso tiene que jugar así. El Atlético de Madrid ha jugado muchísimo mejor en los últimos 2-3 años con Simeone que en la primera etapa de Simeone. ¿Por qué? Pues porque tiene jugadores de un perfil diferente, pero que siguen estando muy por debajo de otras individualidades y de otros equipos con los que el Atlético de Madrid supuestamente tiene que competir de tú a tú. Y es una forma que tiene Simeone de competir como efectivamente ha competido, porque hoy el partido, a pesar de que en penaltis ha ganado el Real Madrid y es justo cuarto finalista, hoy el Atlético de Madrid ha ganado al Real Madrid y era lo que necesitaba el Atleti porque donde ha fallado es en el área contraria donde no tiene tanta calidad como por ejemplo tiene el Madrid, que tiene a Vinicius, que tiene a Bellingham, que tiene a Mbappé y que tiene a Rodrigo. El Atleti solo tiene a uno, a Julián Álvarez. Entonces no se le puede pedir al Atlético que gane una Champions, o sea, no, es que yo nunca se lo he pedido. Bueno, pero como viene el Atlético de Madrid en la Liga, es como para creer que pueden aspirar a ir lejos en esta Champions y se han vuelto a quedar. O sea, yo no sé cuánto tiempo le va a servir esa excusa al Atlético de Madrid. A ver, yo no creo, Caro, que el Atlético de Madrid no esté todavía para ganar una Champions. O sea, ya hoy yo veo al Atlético de Madrid con plantilla para ganar una Champions. Por eso. El tema es que hoy el Atlético de Madrid queda eliminado de la forma que queda eliminado, habiendo tenido 2 partidos para liquidar al Real Madrid, porque en los 2 lo dejó vivo. Lo dejó vivo hoy sobre todo, pero ya en el de la ida lo dejó vivo por un largo rato de partido. Pero tú me dijiste que en la ida el Real Madrid fue el que dejó vivo al Atlético. Los dos fueron cobardes. Los dos fueron cobardes, sobre todo ese tramo final, esa media hora final de partido. Sí. Pero hoy sobre todo el Atlético de Madrid deja vivo al Real Madrid. ¿Qué ocurre? Hoy el Atlético de Madrid está eliminado. A esta hora que estamos nosotros aquí hablando y debatiendo y contando lo que pensamos, en el Atlético de Madrid tienen una bronca tremenda y puede estar el Cholo Simeone golpeando el escritorio y los jugadores pueden estar diciendo cualquier disparate. Mañana no pasa nada en el Atlético de Madrid, no hay consecuencias por esto. Sí. El Real Madrid hoy hubiese quedado eliminado y si hay un cataclismo, si hay tragedia, porque para el Real Madrid la prioridad es la Champions, después la Liga. La Copa no interesa y la Supercopa menos. En el Atlético de Madrid, competir y meterse en Champions, meterse en puestos Champions, clasificar a la Champions del año que viene es la única meta real, porque es lo que sostiene los fichajes, es lo que le permite entrar dinero, pero el Atlético de Madrid, si logra ganar, que es el ideal, ganar algún título, bien, pero para el Atlético de Madrid no hay consecuencias, ni en jugadores, ni en cuerpo técnico, ni en nadie, ni se ve como fracaso si no ganan ningún título, porque siempre está por delante la excusa Barcelona y Real Madrid. ¿Estás de acuerdo, Eli? Tú empezaste este show diciendo que no hubo justicia deportiva porque el Atlético hizo todo para ganar esto y sin embargo perdió en la tanda de penales. ¿Le quieres agregar un poco más de fuego a esto que incendiaste de arranque en este show de análisis en caliente? Sí, creo que lo merecía. O sea,
Y entiendo la postura de Barak, y es cierto, ¿no? Realmente perro viejo no aprende maromas nuevas. No iba a cambiar el Cholo Simeone. Y aún así, ¿cómo estamos con los refranes? Creo que sí ha cambiado un poco. O sea, yo sí veo a un Atlético de Madrid por momentos del partido más propositivo. Si de pronto esa que tiene Correa es un poco más o mejor o compañero y se la da Julián y entra, pues estaríamos cambiando aquí la versión. Son situaciones muy finas. Creo que de acuerdo al plantel que tiene Simeone, que no es malo, es un equipo muy bueno, es un equipo muy competitivo, pero es cierto también esto que dice Rodri, ¿no? Línea por línea no tienes a los mejores jugadores del mundo. Esa es una realidad. Hoy a lo mejor el Madrid tampoco tiene lateral derecho, ¿no? Y comienzas a improvisar en cada una de las posiciones. ¿Cuántos partidos, no, Ancelotti ha improvisado totalmente una línea defensiva? No hablamos de un solo jugador, pero tienes otra gente de donde echar mano con futbolistas que son resolutivos. Hoy el Atlético de Madrid tiene poco. Griezmann ayuda mucho en labor de sacrificio y ayudó un montón, pero no brilló tanto el francés. Y solo dependías de que Julián estuviera lo más fino posible, lamentablemente para la causa, pues se resbala, completamente injusto, se resbala en el penal, porque eso es un accidente. Yo tampoco estoy de acuerdo con esa regla, pero bueno, las reglas son así. Pero creo que, a ver, el Atlético de Madrid hoy se tiene que ir tranquilo. Y entiendo que la exigencia es distinta. Si hubiera perdido el Real Madrid, ahorita estarían incendiando todo lo que se viene después, al ser el máximo favorito. Pero creo que el Atlético de Madrid no hay que dejar de lado que hoy se queda fuera ante el máximo favorito para llevarse la Champions League. O sea, eso creo que, sí, pero qué fuerte. No hay que dejarlo de lado. Para mí el Atlético hace un partido inteligente, fue un partido táctico, fue un partido de muchísimo esfuerzo físico, como son los equipos del Cholo Simeone, y terminó avanzando el que fue certero hasta una tanda de penales. Imagínate hasta dónde lo tuviste que llevar, porque creo que en el trámite de más de 180 minutos no fue mejor el Real Madrid. No pudo, no supo cómo, no tuvo a la gente para desatascar un partido que se complicó tanto. Lo que sí intentó el Atlético de Madrid, pero llámenlo fortuna, llámenlo calidad individual para definir en esos momentos tan finos, y termina avanzando el que tiene mejor plantel, más oficio y que sabe cómo jugar este tipo de partidos.